Bueno, la siguiente expositora es Carolina Pasarello, que nos acompaña de Argentina, con un tema de optimizando la precisión de la generación de respuestas con la técnica RAG. Bueno, los modelos de lenguaje grandes como GPT-4 están en la vanguardia de los avances impulsados por la IA en el procesamiento del lenguaje natural, con la rápida evolución de los datos y los LLM, que enfrentan el desafío de mantenerse actualizados y contextualmente relevantes para garantizar su eficacia continua. La técnica RAG eh, nos permite combinar la especificidad de fuentes de datos externas con la generación de los LLM mediante un método innovador. A continuación, le dejo la presentación. Bueno, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es María Carolina Pasarello, yo soy ingeniera en sistemas, soy de Argentina. Recientemente me he graduado como magíster en investigación en inteligencia artificial en España. Entonces, esto que voy a presentar es parte, diríamos, de mis estudios en el máster. Realmente, bueno, quería agradecer, me siento realmente muy, muy contenta de poder participar en este espacio. Muchísimas gracias a Arnulfo, que tuve la posibilidad y el gran placer de conocerlo en Estados Unidos el año pasado, eh, por un desarrollo que me habían seleccionado la PSF para poder disertar acerca de un desarrollo, un modelo de desarrollo en Python para la detección de crímenes. Entonces ahí, bueno, realmente empecé por ahí un poco más de lleno con todo lo que es la participación en charlas. Es realmente muy, creo, lo veo muy emocionante y muy interesante poder compartir desde el lugar donde uno por ahí va creciendo y va adelantando, va descubriendo también, ¿por qué no?, conocimiento y que por ahí pueda servir de inspiración para otras personas. Así que voy a compartir la pantalla. Si me dan un segundito, por favor. Tengo varias cositas abiertas. Espérenme un segundito que voy a cerrar. Bien. Bueno, no sé si están viendo ahí la presentación. ¿Me Sí, confirman, por favor? Excelente. sí, Ahí la sí, se puede ver, puse. gracias. Sí. Espérenme un segundito que esto voy a esconder ahí. Bueno, excelente. Bueno, ahí les dejaba mis datos de contacto. Igualmente, al final, sobre el final, van a también aparecer. Sí, bueno, el objetivo de este estudio, diríamos, es básicamente analizar la iteración de la técnica RAG. No sé si en algún momento la pudieron haber escuchado. La técnica RAG realmente es una técnica que está, realmente creo que muy de moda, está de manera muy popular, está siendo por ahí anunciada y estudiada por un montón de lugares a lo largo del mundo. Ahora, si no la conocían, les voy a explicar aproximadamente para que tengan una noción general. Sí, la técnica RAG en realidad es una técnica que se denomina Retrieval Augmented Generation, en donde realmente es una técnica que nos permite por ahí solventar el problema de los LLM. Los LLM son los grandes modelos de lenguaje que todos conocemos, que en la actualidad existen un montón, ¿sí? Y que cada vez están entrenados con un montón de datos eh, realmente insuperables. O sea, cada vez son muchos más grandes los datos que tienen entrenamiento. Un LLM tradicional puede ser GPT, cualquiera de las versiones que ha salido, pero no, por ahí siempre hago esta aclaración: no debemos confundir con las API, que son las plataformas de interacción entre los usuarios y estos modelos de lenguaje grande, ¿sí? Como ChatGPT, ¿sí? Entonces, lo que por ahí este trabajo intenta, diríamos, explicar en profundidad es cómo esa técnica RAG, es decir, esa implementación de esa técnica,
puede mejorar de manera significativa la calidad de las respuestas cuando, por ejemplo, nosotros quisiéramos implementar por ejemplo, en un chatbot o en una aplicación puntual de preguntas y respuestas. Es decir, creo que todos en la actualidad habrán hecho algún uso en algún momento o un uso extensivo de lo que son las API de interacción con los LLM. Se van a dar cuenta que si preguntan cosas muy puntuales, tal vez este LLM no tenga en su base de entrenamiento, en su esencia, ¿sí? Entonces, básicamente, realmente hay que atacar este problema. ¿Por qué? Porque realmente son muchos los usos que le podemos dar a los LLM y ejemplos tenemos un montón, como hoy decíamos. O sea, tenemos el tradicional GPT, BERT, T5, Mistral. Entonces, hay creo yo, una especie de falencia en estos LLM que por supuesto los creadores y los diseñadores están intentando justamente abarcar, pero en la actualidad no hay técnicas, excepto que se utilice una técnica como RAG, que hay un montón también de técnicas. Esto también lo quiero aclarar, que desde el año pasado, que por ahí se hizo popular la técnica RAG, hasta el momento, salieron un montón de variaciones en la implementación, en donde la idea es que en esas variaciones se intentan justamente ir mejorando la técnica para poder obtener mayores resultados. Entonces, tenemos que recordar, sí, que todo lo que es los LLM se basan en las arquitecturas de los transformers, ¿sí? Estas arquitecturas en realidad es una arquitectura específica, ¿sí? Que dio justamente inicio, diríamos, a los LLM como los conocemos hoy, y que, como hoy decíamos y mencionaba yo al principio, que están entrenados con mucha cantidad de datos. Pero cuando nosotros realizamos una pregunta y si no lo hicieron, les pido que después de esta presentación hagan el intento, tómense un momentito para preguntarle algo muy puntual, algo que ustedes saben, ¿sí? Que, por ejemplo, se actualizó recientemente o por ejemplo, algo que tenga que ver con, por ejemplo, doy un ejemplo simple, pero que es muy válido para esta presentación. Por ejemplo, una modificación impositiva en sus países, ¿sí? Si esto se realizó hace 1 o 2 semanas atrás, es muy probable que el LLM que ustedes están consultando no tenga esta información, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esta prueba, se van a dar cuenta que esta API que va a interactuar con el LLM que ustedes estén usando, va a decirles algo, o sea, va a responderles, nunca se va a quedar sin respuesta. Entonces, al responderle en realidad se produce el tema de las alucinaciones, es decir, que este LLM alcanzó su límite de conocimiento y lo que hizo fue suponer, o sea, en otras palabras, inventar algo. ¿Por qué? Porque, les repito, nunca se deja sin responder una respuesta, ¿sí? Esto es parte justamente de la arquitectura que tiene este tipo de tecnología. Entonces, sí, imagínense que si nosotros utilizamos esto para algo muy puntual, obviamente que sabemos, ¿sí? Que todo el uso que nosotros le podemos dar a un LLM tiene que ser por ahí visto en detalle. ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede ocurrir. Entonces, si nosotros estamos, no sé, preparando algo muy puntual o esa información es de suma relevancia para tomar una decisión, debemos tener mucho cuidado en esto. Entonces, ahí es como surge todo justamente la idea de la técnica RAG. Entonces, por ahí para los que no estén conociendo exactamente, yo voy a explicar a continuación cómo funciona esta técnica, ¿sí? Y para los que la conocen, por ahí profundizar un poquito más. La idea es que vamos a utilizar esta técnica RAG para mejorar la calidad de las respuestas generadas por estos LLM y además me va a conectar directamente con una fuente de datos externa que sea de mi elección. Así es, ustedes van a poder comunicar, o sea, interaccionar, conectar, el verbo que a ustedes les suene por ahí más entendible para realizar esta operación, para que justamente ese LLM pueda consultar esa información y que tenga un contexto para poder responder a una pregunta específica del usuario en un contexto muy determinado. Entonces, la idea un poquito es que este funcionamiento, a ver, no los confunda, porque por ahí esta es una generalización muy vista desde arriba, ¿sí? Pero en realidad esta generalización lo que hace es
trata, diríamos, de explicar un poquito, diríamos, lo que es el funcionamiento. Fíjense que en el primer paso, diríamos, está el usuario, ¿sí? En donde realiza una consulta. Este es el primer proceso, o sea, comienza así, ¿sí? El usuario realiza una consulta, ¿sí? A este LLM. Pero antes de que vaya directamente al LLM, hay todo un proceso, ¿sí? Está el proceso del indexing. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros ahí vamos a tener determinados documentos, por ejemplo, pueden ser manuales, artículos, determinados procedimientos que por ahí son de uso específico de una organización o de una empresa, y que nosotros vamos a, a contener, vamos a encontrar esa información de suma relevancia para nuestro análisis, para nuestro proyecto, para nuestra aplicación que va a consumir ese LLM. De allí lo que se realiza es un chunking, es decir, una especie de, diríamos, fragmentación de esos documentos en partecitas por ahí más pequeñas. Esas partecitas más pequeñas se denominan chunks o fragmentos también en español. Entonces, una vez que se realiza esta división de todo ese texto en trozos más pequeños, lo que se hace ahí sí, se hace la vectorización y el almacenamiento. ¿Qué significa la vectorización y el almacenamiento? Es como cuando cada fragmento, ¿sí?, de ese documento se convierte en una representación matemática, que sería un vector. Recordemos que los sistemas en realidad no entienden, no comprenden el lenguaje natural así como nosotros lo hablamos, sea en el idioma que sea. Comprenden números, o sea, comprenden numeraciones. Entonces, estas numeraciones que se convierten en vectores, básicamente, capturan ese significado semántico de ese texto que se está almacenando. Entonces, cuando se vectorizan esos fragmentos, el sistema, ¿qué puede hacer? Realizar comparaciones numéricas, ¿sí? Entonces, base a esas comparaciones numéricas, va a ir encontrando, diríamos, qué partes del texto son más relevantes en relación a qué cosa, a la consulta inicial del usuario. Entonces, después de pasada esta etapa, diríamos, de lo que es la indexación, ¿sí?, se realiza la etapa de recuperación. Es decir, estos vectores que se fueron analizando, ¿sí?, se fueron vectorizando y se guardaron en una base de datos vectorial. Recordemos que una base de datos vectorial es una base de datos un poquito diferente a las bases de datos que tal vez conocemos. ¿Por qué? Porque va a almacenar vectores. Esta base de datos maneja los vectores en un espacio donde va a ir almacenando mucho más cerquita uno de otro los vectores que más se parezcan en ese contexto. Es decir, las palabras que nosotros guardamos y hicimos el chunks originalmente, los va a ir guardando más cerquita, quizás que estén relacionadas, ¿sí? Es como para dar una explicación un poquito más general y más rápida, más coloquial. En realidad, la base de datos vectorial es una base de datos que es bastante no compleja de armar, porque obviamente con las bases de datos que tenemos hoy en día de ejemplo, se las puede, diríamos, confeccionar de manera muy práctica, ¿sí? Pero tiene una tecnología justamente que se basa en el almacenamiento de estos vectores. Para almacenar los vectores hay muchísimas otras técnicas, ¿sí? Y que en esta presentación no vamos a entrar en detalle lo que es la base de datos vectorial porque estamos justamente tratando de entender lo que es la técnica RAD, ¿sí? Pero creo que era interesante poder mencionar lo que es el funcionamiento básico de la base de datos vectorial. Entonces, una vez pasada, diríamos, esta etapa, diríamos, de indexación, ¿sí?, se realiza la parte de la búsqueda, ¿sí?, la recuperación. Fíjense que en esta etapa, diríamos, fíjense que acá en el grafiquito hay dos flechitas, ¿sí? Van a poder ver que va a tener este camino, esta flecha, y después desde la consulta surge, no sé si pueden ver con el cursor que yo lo estoy marcando, esta otra flechita en donde la consulta del usuario también se vectoriza. ¿Por qué? Porque también necesita hacer esa comparación. Es decir, el sistema RAG lo que hace es esa comparación entre la consulta y lo que estaba guardado digamos, originalmente en la base de datos vectorial con la fuente de datos que nosotros seleccionamos e ingestamos al sistema. Entonces, fíjense que en la etapa de aumentación, ¿sí?, lo que se hace justamente una recuperación de ese contexto relevante. Es decir, estos fragmentos más relevantes se recuperan conforme, ¿qué cosa? La comparación de esa consulta que ya la teníamos vectorizada. Entonces, una vez que yo tengo, diríamos, o que rescaté básicamente, o que recuperé, ¿sí?, para por ahí llamarlo mejor a este término para que se pueda entender, esa información, ese contexto, ¿sí?, en base a esa consulta original y en base a los datos que yo ya tenía ingestados,
lo que hace es devuelve toda esa información al LLM. Ahí sí recién tiene, diríamos, como esa aproximación, ese acercamiento al uso en sí de ese LLM. Entonces, una vez que realiza, diríamos, esa consulta al LLM, lo que hace ahí sí es la generación de la respuesta. Es decir, que el usuario va a recibir la respuesta generada, ahí interviene justamente la parte generativa de ese LLM con básicamente el contexto que antes había recuperado. Entonces, imagínense que la respuesta, ¿sí?, va a ser totalmente contextualizada a esa información que se le dio inicialmente. No sé si hasta acá, diríamos, por ahí quieren preguntar algo, pueden liberar el micrófono un segundito si por ahí les quedó algo inconcluso y podemos revisar. Y si no, directamente podemos pasar directamente a la parte del experimento en sí, ¿sí? Es decir, el detalle de esta implementación que a continuación les voy a mostrar. Bueno. Entonces, fíjense que el lenguaje, el LLM que yo seleccioné es el de Mistral. ¿Por qué? Porque comúnmente el más popular es el GPT, ¿sí? GPT-4, ahora hay otros lenguajes, está un GPT mucho más actualizado, pero Mistral por ahí no es tan súper conocido, pero sí tiene muy buenas prestaciones. Por eso justamente elegí para hacer esta investigación. Entonces, fíjense que en lo que es, acá justamente está la fuente en la presentación, que justamente tiene las comparaciones con otros LLM y que también tiene un poder, diríamos, de resolución de tareas complejas en lo que es razonamiento multilingüe, muy interesante, ¿sí? Entonces, tenemos que también, y por ahí esta presentación también es para eso, ¿sí? Si bien a mí no me patrocina Mistral ni nada por el estilo, pero por ahí conocer otros lenguajes de modelos grandes. Entonces, uno por ahí tiene otra aproximación y no solamente es encasillarse o basarse en un lenguaje que por ahí sea muy conocido. ¿Por qué? Porque hay otros que también tienen, diríamos, prestaciones muy buenas, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basó, diríamos, este enfoque puntualmente, sí? La idea era que nos basemos en el enfoque de la explicación de RAG que yo recién les comentaba, pero sí, teniendo en cuenta que el LLM va a ser Mistral, ¿sí? El tema es que yo de alguna manera necesitaba para hacer esta investigación poder hacer una comparación, es decir, básicamente cuál es mi objetivo original de la investigación. Era justamente comparar las respuestas, ¿sí?, en lo que es la calidad de esas respuestas, en lo que me responde el LLM sin RAG y con RAG, ¿sí? No sé si por ahí esto se puede entender, que la idea era la comparación, qué obtengo con RAG y qué obtengo sin RAG, directamente desde la API de Mistral. Mistral tiene una API que se denomina LeChat, ¿sí? No sé si ustedes la conocen, pueden ingresar a un buscador y ingresar, y también no tienen que pagar ni nada por el estilo, está la versión gratuita, ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden hacer preguntas al igual que cualquiera de las otras APIs que conocen como GPT. Entonces, en qué me basé para realizar estas implementaciones de RAG? Me basé en 3 pipelines, es decir, en 3, digamos, formas de codificar, ¿sí?, lo que es la técnica RAG, y básicamente una es un RAG sumamente básico, ¿sí?, que van a ver después en las aproximaciones, diríamos, conclusiones y resultados muy interesantes también. RAG con llama index y RAG con high stack, ¿sí? Son 3 aproximaciones diferentes y que les voy a explicar así en forma muy general, pero entendible, para que se vean cuáles son las diferencias entre estas 3 implementaciones. En la primera, lo que es RAG básico, utiliza FAISS. FAISS es básicamente una biblioteca que está diseñada para realizar búsquedas con mucha, pero muchísima eficiencia en lo que es grandes volúmenes de datos. Fíjense que Facebook es justamente el creador de esta biblioteca, y lo que se hace es, se van creando básicamente índices que van almacenando los vectores de alta dimensionalidad, pero se permite en este enfoque, diríamos, realizar búsquedas muy rápidas, ¿sí?, ya sea de manera exacta o manera aproximada. Esta particularidad digamos, de la creación de los índices puede hacerla en memoria o puede hacerla en disco. Yo la trabajé en memoria como para ver justamente la respuesta. Imagínense que estar trabajando en memoria es
un concepto mucho más rápido, porque claro que tengo toda la información, todos los índices que apuntan a esos vectores directamente en memoria. Entonces, esta fue la primera aproximación que yo implementé. Luego, en la aproximación de RAC con LlamaIndex, utilicé la biblioteca LlamaIndex, en donde justamente es muy utilizada para grandes sistemas de búsqueda en recuperación muy puntual de información y me permite justamente siempre almacenar estos vectores y poder gestionar estas representaciones vectoriales con estos documentos. El tema es que este LlamaIndex es una biblioteca que me permite la gestión, ¿sí? El almacenamiento o la base de datos puntual que yo utilicé es la Vector Store Index, que justamente almacena estas representaciones vectoriales de documento, pero esto, la particularidad que tiene es que lo almacena en RAM, es decir, lo almacena en memoria. Y está adecuado, por lo general, para volúmenes de datos moderados, es decir, no está pensado para grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y la tercera implementación, que fue con HighStack, ¿sí? Esta es una biblioteca, la verdad es una biblioteca, un framework muy completo como para realizar justamente todo lo que es tareas de procesamiento del lenguaje natural, en donde justamente tiene, diríamos, conectores para muchísimas bases de datos, tiene gran forma, diríamos, de eh, conocer e implementar. ¿Por qué? Porque tiene mucha ayuda, ¿sí? En su página principal la pueden por ahí investigar, aquel que quiera profundizar en HighStack como para implementar RAG. Y en este caso yo utilicé esta estructura que se llama In-Memory Document Store, que lo que hace es justamente hacer de función de la base de datos vectorial y que justamente es una estructura de datos que está pensada, diseñada para gestionar justamente los vectores y los documentos directamente en la RAM, ¿sí? Esto es muy similar al enfoque anterior porque todos los documentos no los almacena en disco, sino que lo hace directamente desde la RAM. Entonces, esta implementación por ahí es más adecuada para aplicaciones donde la cantidad de datos es más o menos manejable, moderada, ¿sí? Ya que por ahí, en un entorno donde uno necesita un enfoque rápido, donde devuelva, o sea, no podemos estar esperando tal vez un montón de tiempo a que devuelva la respuesta, es una, diríamos, implementación válida. Entonces, en el despliegue yo utilicé Colab, ¿sí? Porque necesitaba justamente compartir los resultados a cada momento para ir evaluándolos. Y lo que hice fue definir 10 preguntas en cada dominio de aplicación, ¿sí? Y básicamente yo corrí los 3 pipelines, es decir, rack básico, rack con LlamaIndex y rack con HighStack, y lo que hice fue ir midiendo las métricas, ¿sí? Que ahora les voy a explicar un poquito qué métricas utilicé. Entonces, después que hice eso, ¿sí? Lo que hice fue esas mismas 10 preguntas para cada dominio que yo elegí, que también les voy a explicar, las pasé por Lechat, que hoy les comentaba que Lechat es la plataforma, la API, que puede interaccionar directamente con Mistral, ¿sí? O sea, es como que por un enfoque utilicé RAG y por el otro enfoque no utilicé RAG. Y las medí, es decir, utilicé métricas para medir las calidades de esas respuestas que obtenía para cada una de esas preguntas, para cada uno de esos dominios. Entonces, una vez que, diríamos, empecé a hacer todo este despliegue, ¿sí? Yo había definido básicamente utilizar un dominio muy específico, como por ejemplo el dominio de la soldadura, es decir, un dominio en el área de la metalurgia. Entonces, yo sabía que esta información no iba a estar presente en el LLM, ¿sí? Entonces, lo que hice fue buscar de forma bastante intensiva un manual de usuario que sea específico de un equipo de soldar, ¿sí? En este caso es un equipo de soldar para soldadura continua, ¿sí? Y fíjense que tiene 18 páginas y 4.766 palabras, es decir, no es un manual sumamente cortito, es un manual de moderado. Entonces, quiere decir que va a tener bastante información para hacer esa etapa de la indexación y la vectorización. Luego elegí el dominio de gastronomía. ¿Por qué? Porque me pareció que se pueden hacer muchas aplicaciones que estén conectadas con los LLM en este dominio. Me pareció de sumo interés poder investigar a ver qué resultados me daban. Fíjense que este manual, yo ya subí un poco más el nivel y tenía 205 páginas
con 38.550 palabras. O sea, imagínense que anduvo muy bien las 3 implementaciones para este, diríamos, tipo de contexto. Y por último, elegí el dominio de emergencias y ayuda sanitaria. Para ello elegí una guía que se llama INSARAC, que no sé si ustedes la conocerán, pero es justamente de ámbito y de índole internacional, porque así se encuentran justamente todas las guías y las normas, los procedimientos a seguir cuando, por ejemplo, existe algún tipo de desastre climático o algún tipo, por ejemplo, un terremoto o un tornado, en donde, diríamos, intervienen equipos internacionales y de alguna manera tienen que entenderse. Entonces, fíjense que en esta guía tiene 60 páginas y casi 60.000 palabras. O sea que los tres dominios son dominios bastante específicos, en donde creo que ustedes pueden entender que, excepto por ahí el de gastronomía, sí que por ahí las recetas y todo lo que son las preparaciones pueden llegar a tener básicamente una diferencia interesante entre lo que son los países, entre lo que son justamente las orientaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo desplegué la técnica RAG, ¿sí? Estas 10 preguntas para cada dominio, lo que hice fue generar las respuestas en cada implementación, es decir, en cada pipeline, ¿sí? Entonces, ¿yo qué iba obteniendo? Iba obteniendo las respuestas para que después yo las pueda comparar con el uso de la plataforma LeChat, que sería básicamente SIMRAG. Una vez que yo obtuve todas las respuestas, lo que hice fue las evalué. Para ello, utilicé 2 métricas que son muy interesantes para justamente o sea, la evaluación básicamente de la calidad de las respuestas. Es decir, yo de alguna manera necesito comparar, ¿sí? Si esa respuesta que yo estoy generando con la técnica de RAG y con la técnica de SIMRAG, que también son, o sea, yo la puedo leer, y obviamente cualquier persona puede mirarlas e interpretarlas, que ahora voy a mostrar un ejemplito, pero básicamente necesitamos una métrica formal. Las métricas entonces son la Rush-L, ¿sí? Y la BERT Score. Básicamente la Rush-L lo que hace es mide la coincidencia de los n-gramas y la preservación de la estructura textual. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me va a medir? Me va a hacer una comparación exacta de la respuesta, ¿sí? Que yo previamente había seleccionado, había extraído del manual de estas 3 fuentes de datos externas, y lo que va a hacer es la va a comparar puntualmente, ¿sí? Y literalmente con la respuesta que obtuve con esta técnica de RAG y con la técnica de SIMRAG. Lo mismo para BERT Score. Es una medida que lo que hace es mide la similitud semántica, es decir, que no está comparando puntualmente cada respuesta de cada palabra, sino que hace es intenta entender la semántica, es decir, el contenido de esa respuesta. Entonces, una vez diríamos que fíjense que diríamos, implementé cada pregunta y cada respuesta. No sé si se ve exactamente bien, porque este es un print screen directamente de la plataforma, ¿sí? Donde yo saqué los manuales. Fíjense que en este caso, esta es la respuesta esperada de una pregunta. Fíjense que en esta primera pregunta yo definí esta cuestión. ¿Cómo se compone el código de identificación en el equipo usar? ¿Sí? Que está en la parte del dominio de emergencias, ¿sí? Y ayuda sanitaria. Fíjense que yo señalé toda la respuesta que debería dar y ahí, por ejemplo, habla de que esta identificación, que es una de las partes, creo yo, de suma importancia, porque imagínense en un evento de una catástrofe climática en donde hay un montón de organizaciones, organismos que están interviniendo, necesitan rápidamente ponerse de acuerdo. Entonces, imagínense que si tuvieran una aplicación, ¿sí? Que tiene que consultar un LLM para esta información, porque imagínense que ahí se pueden usar inclusive idiomas distintos y demás, sería de sumo interés poder hacer una aplicación así, tienen que saber automáticamente cómo se van a comunicar. Entonces, esos equipos, ¿sí? Tienen que usar un código. Para ello, fíjense que esta respuesta emite que deben usar un código olímpico del país de origen y tienen que usar una clasificación de letras. Fíjense que los equipos van del 01 al 09,
para ser utilizados como equipos clasificados por IEC y los designados de 10 a 99 para ser usados con equipos no clasificados. O sea, eso sería una extracción del dominio específico que nosotros ingresamos. Si se acuerdan hoy cuando revisábamos cómo es el funcionamiento de la técnica RAG, esta información se ingresó a esa técnica, ¿sí? Entonces, básicamente, fíjense lo que devuelve el chat, ¿sí? No sé si se alcanza a leer, pero devuelve un montón de información que poco tiene que ver, diríamos, con la información que se encuentra en el manual, ¿sí? Fíjense que devuelve justamente una sigla con la abreviación del país, después con un guión, con un 1, con un 2, que no tiene exactamente que ver. Por ahí no lo dije anteriormente, pero esta guía es una guía actualizada, ¿sí? Es la que se usa actualmente en las catástrofes climáticas, por ejemplo. Entonces, imagínense que si yo tengo una aplicación que consume directamente este LLM, o sea, va a ser básicamente una información incorrecta la que va a brindar, la que va a emitir, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta, por ejemplo, generada con RAG básico. Fíjense que tiene un montón de información que justamente la generó el LLM mediante esa fuente de datos externa, que era el manual, esa guía de Insarat, y básicamente le agrega como una especie de contexto más amigable, mucho más entendible. Pero básicamente dice la información que estamos esperando, que dice justamente, detecta acá, fíjense, el código olímpico del país, y básicamente acá dice exactamente lo mismo, del 01 al 09 para equipos clasificados con IEC y del 10 al 99 para equipos no clasificados. O sea que devuelve básicamente la información que nosotros estamos ingestando al sistema mediante la técnica RAG. Esta es la respuesta, fíjense que un poquito más cortita, de RAG con llama index, que también lo que hace es devuelve la información puntual, nada más que por ahí la simplifica un poquito más. Dice exactamente lo mismo, devuelve del 01 al 09, ¿sí? Y del 10 al 99. Y básicamente explica de manera muy sintética. Y esta otra es la respuesta generada con RAG, pero mediante high stack, ¿sí? En donde justamente es un poquitito más larga, pero también da la misma información, ¿sí? Que es de 01 a 09 para los equipos clasificados con IEGUIAR y del 10 al 99. O sea que si ustedes se ponen a pensar en esa respuesta que hoy veíamos, que brindó el LLM LeChat, ¿sí? Por medio de su API, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la respuesta que realmente deberíamos obtener, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, yo lo voy a agrandar a ver si se puede ver un poquito mejor, ¿sí? Estos son los resultados del dominio con RAG y sin RAG, por ejemplo, en el primer dominio de soldadura. Fíjense que ya van a ver, ¿sí? En las barras verticales, que tanto en las tres implementaciones, ¿sí? Diríamos, sin RAG, comparando con las de RAG, es sumamente menor. O sea, fíjense que en este caso, diríamos, estas son las métricas de lo que es Rush L y estas son las métricas en azul más oscuro, lo que es verde score. O sea que a simple vista y sin analizar demasiado, ya podemos darnos cuenta que utilizar, diríamos, cualquiera de las tres implementaciones de RAG supera ampliamente, ¿sí? El uso de SIMRAG. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta realmente de lo valioso que puede ser y prometedor. Fíjense que este es en el dominio de gastronomía, que también ocurre una cosa similar, ¿sí? Que hay muchísima diferencia en SIMRAG y CONRAG, principalmente en la técnica de Ruggele, ¿sí? En la de Berescore, fíjense que la de atrás, donde dice la semántica, se acerca un poquito más, pero tampoco llega. Fíjense que hay una diferencia bastante sustancial. Y luego, en el dominio que estábamos justamente analizando con el ejemplito, van a ver que SIMRAC también cumple los mismos, diríamos, orientaciones, que es bastante bajo el nivel de la métrica, en lo que es Ruggele, y lo que es Barrett Score, sí, también es bastante bajo. Fíjense que hay una diferencia grande. O sea, principalmente los resultados que mejor obtuve, ¿sí? Si bien las tres implementaciones, los tres pipeline, el básico con Llama Index y HighStack son buenos, en realidad el modelo con HighStack fue el que mejor rindió, ¿sí? En los entornos o los dominios de soldadura y emergencias, y Llama Index en el dominio gastronómico. Pero podemos ver, y por ahí como para cerrar la idea, que todos los dominios con RAG fueron mucho mejores las calidades de las respuestas obtenidas que al no usar RAG. Entonces, lo que por ahí podemos sacar, diríamos, de conclusión es que esta técnica RAG es sumamente prometedora,
Yo creo que se podrían utilizar otras métricas como para intentar evaluar más en profundidad aún las respuestas. Hoy por hoy existen otros marcos de evaluación automáticas, como RAGAS, por ejemplo, que lo que hace todo un análisis completo desde la pregunta hasta la respuesta, pero en realidad no está midiendo la calidad, o sea, no está midiendo puntualmente si respondió o no respondió. Hace como un análisis un poquito más general, ¿sí? Entonces, esta técnica de RAG en realidad podemos intentar aplicarla en otros contextos en donde por ahí la versatilidad y la efectividad pueden ser muy variados. Tendríamos que por ahí analizar en lo que es la medicina, en lo que es por ejemplo, la parte legal, o que decíamos la parte impositiva, que sabemos que esto va a cambiar continuamente. Y por ahí para el trabajo futuro estoy justamente analizando el proyecto de hacer previamente un fine tuning, ¿sí? El fine tuning es básicamente un ajuste fino del modelo previamente con información puntual para luego aplicar la técnica RAG, y yo creo que ahí van a tener unos resultados mucho más, diríamos, prometedores en lo que es la calidad, ¿sí? Entonces, básicamente, les quiero agradecer por la atención. Ese es mi correo, pasarelocarolina@gmail.com, y pueden encontrarme en LinkedIn como Carolina Pasarelo. Todas las implementaciones pueden encontrar en ese repositorio de GitHub, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, por ahí escuchar a ver si hay alguna pregunta, consulta. Desde ya quedo a la orden si también quieren consultarme de manera posterior a esta presentación. Con gusto los puedo ayudar a implementar RAG, ¿sí? Porque creo que básicamente por ahora este es el futuro, diríamos, de lo que es la calidad en las respuestas. Hay mucha gente que me ha preguntado si, por ejemplo, si RAG va a persistir. Yo lo veo positivo, veo que sí. Es más, hay un montón actualmente de implementaciones de RAG que van mejorando día a día justamente la técnica, y creo que este es el camino por ahora para ir justamente mitigando este tema de las alucinaciones y el tema de la información incorrecta que emite, diríamos, un LLM. Así que bueno, los escucho si tienen alguna preguntita. Ok, queremos agradecer una vez más a Carolina Pasarello por compartir sus conocimientos. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Carolina, yo es Alejandro Lorado, gracias por tu presentación. Tengo una Gracias, Alejandro. consulta. Sí, Eh, Alejandro. entiendo por la presentación que RAG es, uno lo que hace es como alimentar o entrenar el RAG con documentos, digamos, de una manera locales o personales. Exacto. Y este envía esa información al LM o él da respuestas independientes al LM que estamos hablando. Bueno, eso, Alejandro, es una excelente pregunta porque justamente yo estuve investigando lo que es, creo que vos te estás refiriendo a la privacidad y la seguridad de la información, ¿puede ser? Sí, correcto. Bien, actualmente yo he encontrado, si querés después podemos conectar y te puedo pasar, te puedo proveer solamente un estudio que habla de la privacidad y la seguridad. Hasta ahora lo que se tiene estudiado, investigado y probado es que esa información no se está publicando al LLM. ¿Por qué? Porque justamente con el manejo de estas datos, diríamos que están en memoria o en almacenamiento con la base de datos vectorial, no la está publicando. Es decir, que esta técnica RAG lo que hace es arma un contexto, ¿sí? Para poder después consultar al LLM, pero en la generación básicamente no se estarían publicando esos datos privados, ¿sí? Para el entrenamiento del LLM. Es más, justamente esta técnica la están seleccionando muchísimas empresas a lo largo del mundo por esta cuestión de la privacidad y la seguridad, porque imagínate, Alejandro, que si yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer, una empresa farmacéutica, ¿sí? Doy este ejemplo porque creo que es válido por lo lucrativo que es este contexto. Nadie quisiera estar, no sé, publicando sus fórmulas o sus hallazgos a un LLM donde después millones de personas en el mundo podrían consultar. No sé si me explico. Pero ese es justamente el punto, ¿no? Sí, así es, Alejandro. Esta técnica se estaría utilizando justamente por esta cuestión de lo que es el resguardo de la privacidad y la seguridad de los datos,
externos y privados que un LLM puede utilizar, pero simplemente recordemos que esto lo usa en memoria y lo da para un contexto, ¿sí? No lo estaría interpretando. Esto es la información que yo me investigué porque justamente tenía la misma inquietud, Alejandro, y que por ahí da como a pensar si nosotros realmente, imagínense, implementamos o como desarrolladores implementamos una aplicación y decimos a una empresa, sí, sí, acá están tus datos, son privados, y qué pasaría después si estos datos se publican, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión también a investigar de fondo y ver todas las cuestiones que tiene, que lleva y que conlleva las nuevas implementaciones de lo que es RAG, ¿sí? Gracias. No, de nada, Alejandro. No sé si hay alguna otra preguntita, los escucho con suma atención. Igualmente pueden conectar conmigo, como hoy les decía, a través de LinkedIn o de mi correo. Con gusto los puedo ayudar y avanzar. Esta no es la primera vez que implemento la técnica RAG, así que, diríamos, tengo experiencia. Así que bueno, no sé, Jean, si hay algo más como para agregar. Ok, al parecer como que no tenemos más preguntas, así que, bueno, le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la expositora Carolina Pasarello por su excelente presentación sobre la técnica RAG en Python. Nos ha mostrado cómo esta innovadora metodología puede optimizar la precisión en la generación de respuestas, abriéndonos nuevas posibilidades en el manejo de datos en inteligencia artificial. Su enfoque fue claro y detallado para nosotros y estamos seguros que muchos aplicarán esta técnica en sus propios proyectos. Hace una experiencia enriquecedora contar con su conocimiento y dedicación. Gracias nuevamente, Carolina Pasarello, por su tiempo y por compartir sus ideas con nosotros. Esperamos futuras colaboraciones con usted. De nada, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Sí.